La función renal suele convertirse en paciente con una creatina sérica por debajo de los 600 milimol por litro en el momento de la presentación, que aún no son dependientes de la diálisis. Los pacientes oligonoméricos que son dependientes de la diálisis no suelen recuperar una función renal eficaz. La hemorragia pulmonar es una de las causas importantes de la muerte de 5 a 10%, la cual puede prevenirse con un tratamiento inmediato con un cambio plasmático. A los pacientes que no se presentan con hemorragia pulmonar pero sí con insuficiencia renal avanzada dependiente de la diálisis no se le debería tratar, probablemente, de un modo agresivo, aunque sí se debería mantener la diálisis hasta que desaparezcan los niveles de anticuerpos y sea posible el trasplante. Trasplante renal. La práctica actual es diferir el trasplante durante al menos 12 meses desde el último aumento detectable del título de anticuerpos de membrana basal, glomerular, sangre. ¿En qué se hace esto? La recurrencia de un nuevo injerto es muy rara. No hay pruebas de que apoyar la nefrectomía bilateral antes del trasplante. Vasculitis multisistemática. Esta enfermedad forma un grupo importante ya que la afectación renal no solo es frecuente sino que muy susceptible al tratamiento. Lupus eritematoso sistemático. La afectación renal se correlaciona con la presencia de un descenso 3 y 4 en plasma, el cual sugiere una activación de las vías clásicas, y algunos investigadores han sugerido que los depósitos glomerulares meningiales y subventiliales encontrados en el lupus renal se asocian a títulos altos de anticuerpos precipitantes a una alta afinidad de anticuerpos por el ácido ribonucleico y la glomerulofilitis membranosa, con depósito de inmunos complejos y localización subciliar. Se considera como una lesión renal relativamente inactiva en el lupus y se asocia con títulos bajos de anticuerpos y baja afinidad del ácido ribonucleico libre. Es capaz de fijarse en la membrana basal glomerular del ratón y puede sugeridamente reaccionar con anticuerpos de la glomerulofilitis. En el de la lupus eritematoso podría desarrollarse de esta manera. Poliarteritis. A diferencia de lupus eritematoso sistemático, esta enfermedad tiende a afectar a varones ligeramente mayores. La variedad microscópica produce una glomeruloritis focal neocronizante y puede progresar a una glomeruloritis semilunar completamente desarrollada. El pronóstico es peor que el de lupus eritematoso sistemático y el tratamiento suele ser más agresivo. Las recaídas tardías, incluso varios años después de los ataques agudos, no son raras. Un aumento en el reencuentro del polímeros nucleares y una proteína reactiva alta sugieren enfermedades activas. Una variable del anticuerpo anticitoplasma del neurofilo descrito en una glomerulitis de Water es utilizado tanto en el diagnóstico como la evaluación activa de la enfermedad. Las variedades macroscópicas del poliarteritis, conocidas como poliarteritis nodosa, afectúan en varios sanguíneos más grandes y se asocian en la hipertensión grave. Producen aneurismas y trombosis en los vasos afectados de lesiones renales y suelen ser infartos y lesiones esquemáticas. Granulomatosis de Wegener. El diagnóstico puede ser difícil a pesar de la tríada clásica del granulomas de la línea media y tracto respiratorio, glomerulonefritis y signos de vasculitis diseminada en las biopsias no son capaces de menudo y demostrar una reacción granulomatosa, revelando únicamente una inflamación inespecífica y necrosis. Recientemente, sin embargo, se ha descrito un anticuerpo frente a antígenos citoplasmáticos en pulmononucleares fijados en el etanol, que parece ser específico en granulomasis de Wegener.
Las lesiones renales de granulomatosis de Weigel son similares a las observadas en la poliatisis microscópica. Endocardititis bacteriana. Se puede asumir a los pacientes que presentan fiebre, soplos cardíacos, glomeruluritis, tienen una endocarditis bacteriana mientras no se muestre lo contrario. En la endocarditis aguda existe una sobrecarga considerable de antígeno proporcionada por una sobrecarga relativamente fuerte de microorganismos virulentos y se puede considerar a los pacientes que están en exceso de antígeno de la glomerulolitis. Resultante suele ser una glomerulitis proliferativa difusida con dispersos subbilateral de inmunocomplejos. En la endocarditis bacteriana subaguda, el número de microorganismos presentan en muchos más bajos y suelen ser evidentes a una respuesta de anticuerpos potentes. Tales presentes están en el exceso de anticuerpos. Los inmunocomplejos resultantes producen, al parecer, una glomerulitis proliferativa leve y más focal. La presencia del factor reumatoides o título elevado a un descenso de la C a la C4 se corresponsabiliza en la presencia de una glomerulitis suele resolverse completamente. Algunos pacientes desarrollan una insuficiencia renal aguda en la glomerulitis semilunar y pueden necesitar inmunosupresión además del tratamiento antibiótico. Se ha informado a ciertos casos de endocardititis asociados en la glomerulitis en los que se produce una actividad de complemento debido a la presencia de un factor activado del mismo, presuntamente producto del microorganismo agresor. Una minoría en caso de la glomerulitis y endocarditis detectan por la ausencia completa de depósitos glomerulares de inmunoglobinas. En este caso, la patogénesis de la glomerulitis es desconocida. Es posible que exista una fijación directa y no inmunológica de productos bacterianos del glomerulo. Afectación renal de la hepatitis B. Tras lesiones renales importantes tienen lugar como consecuencia en la infección de la hepatitis B, dependiendo del resultado de la proporción relativa de anticuerpos frente al antígeno. Los portadores crónicos de la hepatitis B suelen tener una glomerulosis membranoproliferativa crónica. Si predomina el antígeno en 20 kilotón de peso molecular, los complejos pueden atravesar la membrana basal glomerular y producir una lesión membranosa. El antígeno de la superficie de 20 kilotón de peso molecular forman complejos restringidos en áreas mesenquimal y subepitelial y producen un aspecto menoproliferativos. Los pacientes con hepatitis B pueden presentarse con una enfermedad indisoluble de la pleuritis nodosa idiopatítica, al parecer una vasculitis de vasos grandes que producen cuando el paciente está en estado de exceso de antígeno de superficie. Otros pacientes pueden presentarse con el síndrome clínico de la cioglobinia, pero se puede tener en un exceso de anticuerpos debido a la producción de grandes cantidades de anticuerpos frente al antígeno de la superficie, o a menos de que se realicen análisis específicos de la hepatitis B, tales como recientes, pueden diagnosticarse erróneamente de cronoglobulinemia mixta esencial. Ocasionalmente, la hepatitis B aguda se puede asociar a una enfermedad tipo de enfermedad de Suelco. Hasta hace poco tiempo no ha existido tratamiento eficaz para la lesión glomerulares asociadas a la hepatitis B. En efecto, la inmunosupresión potencial de la replicación viral y puede empeorar la enfermedad hepatítica. Sin embargo, el advenimiento de interferón
proporciona la posibilidad de algunas de estas enfermedades se pueda curar si el virus puede ser erradicado. Nefritis tubulointestinal alérgica aguda. Se produce una reacción de hipersensibilidad central en los túbulos en las causas habituales de farmacología. El seguro de este proceso está infradiagnosticado y también es probablemente aumentado debido al uso creciente de los antiinflamatorios no esteroides. Patogénesis. Ciertos fármacos a su metabolismo pueden unirse a la superficie de las células o membranas basales tubulares o presentar sobre ellas. Cuando se exponen de este modo, los fármacos actúan sobre un aptánodo y desencadena una resistencia inmunológica. En algunos casos, la reacción se asocia de anticuerpos frente a la membrana basal tubular, pero en otros muchos se piensa que la reacción está predeterminante mediante por las células T. Histología. Alrededor de los túbulos se observa un infiltrado difuso de células monoclonales compuesto por proporciones virales de células T y B. La lesión tubular puede ser bastante intensa, con ruptura de membrana basal tubular y necrosis de células tubulares. En algunos casos puede ser numerosos eosinofilos entre las células inflamatorias. Puede observarse lesiones glomerulares menores, particularmente en casos asociados a la inflamatorios no esteroideos, que produce una plenitura bastante intensa y función de los procesos protoxíticos que suelen ser a ver dispositivos de inmunoglobinas. Características clínicas. El nefritis tubulointestinal alérgica aguda puede presentarse en forma selene, a veces en una plenitura interna, particularmente en casos asociados a antiinflamatorios no esteroideos. En algunos pacientes existen signos que sugieren una reacción alérgica, como fiebre, eczema y dolores articulares. Investigación. Pueden existir eosinofilia y se puede producir en una insuficiencia renal aguda o una reutilización de una insuficiencia renal crónica. El sedimento urinario contiene numerosos cilindros de células epiteliales tubulares y erocitos. En algunos casos existen numerosos eosinofilos y pueden proponerse a manifiesto de tinciones específicas. La periurinia puede ser intensa, produciendo un síndrome nefrótico habitualmente. La biopsia renal es diagnóstica, aunque un neocito tubular por agresiones torácicas o esquemáticas tienen un efecto similar, ya que pueden asociarse a un infiltrado bastante intenso de células monoclonales. La retirada de fármacos es esencial. Los esteroides pueden acelerar la recuperación. Nefritis tubulointestinal asociada a inmunocomplejos. El depósito granular de inmunoglobinas y complejos a lo largo de la membrana basal tubular se puede observar en pacientes con lupus eritematoso sistemático. En algunos, los cambios tubulointestinales pueden ser más intensos en alteraciones glomerulares. No se sabe si los depósitos representan un persistente de inmunocomplejos de la circunstancia capilar o si se forman un in situ. Nefritis tubulointestinal asociada a anticuerpos de antimembrana basal tubular. En ocasiones se encuentra una tinción lineal de membrana basal tubular para inmunoglobina G y complemento. Algunos casos se producen con una glomerulolitis aguda medida por un anticuerpo antimembrana basal glomerular. Otros casos parecen estar introducidos por fármacos metilicina y fenitina.
Enfermedad por depósito denso. Los depósitos electrodensos presentes en la enfermedad del depósito denso de tipo 2 que sustituyen a la membrana basal glomerular pueden observarse también en la membrana basal tubular. Se ha informado que la presencia de componentes en la vida alternativa de la cascada de complemento de la inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal tubular, así como en la membrana basal de las cápsulas de Bowman. Amiloidosis. La amiloidosis es el depósito tisular generalmente diseminado en un material proteíceo derivado de la polimerización de proteínas y polipéptidos principalmente degradados de la estructura basal del amiloide de la capa del pliegue B, lo que justifica su proporción de tensión única. La clasificación. Las proteínas y polipéptidos se pueden producir amiloideos y han sido identificados a partir de las secuencias comunes de aminoácidos, pares probables que hay muchas clases diferentes de amiloide. Hoy en día los sistemas de clasificación se basan en las diferentes proteínas o polipéptidos precursores y tienen lugar una producción excesiva o acumulación de estas moléculas precursoras que a continuación sufre una degradación proteica parcial de un intento de ser eliminadas. La polimerización de los fragmentos resultantes producidos en fibrillas aminoideas. Características clínicas. El amiloide se presenta clásicamente en forma de hepatoesplenomegalia y proteinuria. A pesar de la intensa hepatomegalia, suele existir pocos signos de disfunción de parenquima hepático. La proteinuria es causa del síndrome nefrítico y se asocia con la disminución progresiva de la función renal, produciendo una insuficiencia renal crónica de estudio final. El depósito intestinal puede ser extenso y perturbador, considerando a la malabsorción, hemorragia y diarrea. También puede haber depósitos cutáneos causantes de mala placa y púrpura. La afectación de nervios periféricos es particularmente común en las formas familiares. La manifestación cardíaca del amiloide, en el que también es importante como las consecuencias renales. Diagnósticos. La biopsia tisular es necesaria para confirmar el diagnóstico de amiloidosis. Hay riesgos de hemorragia, de forma que son preferibles las biopsias menos invasivas de la biopsia renal y hepática siempre que sea posible. La hemorragia se produce porque la inflamación articular con amiloideo impide la construcción. También puede haber diálisis hemorrágica, puesto que las fibrillas de amiloideo pueden ligar factor X, las cortes tisulares del grueso, teniendo con rojo como es el mayor material para demostrar el amiloide constituido se tiende en un modo. La brillas de amiloides extiende una brilligencia verde manzana a luz polarizada. Es fenómeno de ovílido para el tratamiento del corte tisular por pergano de posterior de aminos de es AA, por lo que si es al tratamiento. El tratamiento no es satisfactorio, debería tratarse cualquier causa subyacente identificable. Los esteroides se pueden emplear para controlar los procesos inflamatorios crónicos, pero su empleo en modelos animales aumenta el depósito de amiloides. Se puede producir una regresión y se erradica la causa subyacente, aunque son raros los casos bien documentados de lesiones
La cochinilla puede imprimir la imposición del amiloideo si se instaura frecuentemente en la fiebre mediterránea familiar. Su uso es otras formas de amiloidosis no suelen ser útiles. Los agentes alquilantes cloromucil y cloromidina se hacen utilizados en tratamientos de amiloides al asociado a la célula B mielina múltiple, así como el amiloideo asociado a la enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad de Stilbe en el de niños. Se han informado algunos éxitos, pero existen reversas respecto al uso de estos fármacos pretendientes y tóxicos. Una vez desarrollado el síndrome nefrótico de la insuficiencia renal, se debería ofrecer a los pacientes con amiloidosis un tratamiento que sostiene renal completo. La diálisis y el trasplante de estos contracciones de la superficie a lo largo del plazo hasta limitada por una creciente insuficiencia de la sepsis graves y por las consecuencias que la afectan. Pronóstico. El pronóstico depende de la presencia de una enfermedad subyacente grave. Los pacientes con amiloides debido a la mieloma múltiple pueden sobrevivir solo entre 6 y 12 meses. Es posible un pronóstico mucho mejor de la amiloidosis secundaria si la enfermedad subyacente está bien controlada. Enfermedades con base de los órganos. 9. Enfermedades neurológicas. Introducción. Similitudes entre los sistemas nerviosos e inmunitarios. Los sistemas nerviosos e inmunitarios tienen que ver con el reconocimiento y poseen memoria y se comunican mediante sustancias solubles. De hecho, los linfocíticos poseen receptores para neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, acetilina y dioxina, y muchos ejemplos de actividad energética cruzan entre los sistemas. Dipsina, que está presente en las células y en las membranas de los hipotálamos cerebrales. Interacción entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario. Normalmente el cerebro está protegido por el sistema inmunitario, en lo que pueden atribuirse a niveles bajos de trifosfato de linfíticos a través del cerebro, falta de drenaje linfítico convencional desde el cerebro, bajo nivel de expresión del complejo mayor de disponibilidad de neuronas y glía, ausencia de células dendríticas de otras células capaces de activar la célula en reposo, las barreras hematoencefálicas que rigen el movimiento de moléculas con importancia inmunológicas dentro del parénquima cerebral. Sin embargo, cuando se desarrollan reacciones inmunológicas en el sistema nervioso central, se producen profundos cambios en los que se encuentra la existencia e infiltración de linfíticos en las partículas alrededor de las vénulas, las indicaciones de las moléculas del complejo mayor de disponibilidad y disposición localizada en las barreras hematoencefálicas. Movimiento de células y anticuerpos del interior del sistema nervioso central en el cerebro endotílico, diferente de los de otros tipos de tejidos que tienen uniones continuas hermáticas y moléculas transportadoras especializadas en el endotelio y en los pies de los estrocitos asociados formados por una barrera que rigen el paso de moléculas grandes al interior del cerebro. En la consecuencia, los niveles de inmunoglobulinas en el cerebro son menores de 1% del nivel plasmático, lo que se cumple también para la mayoría de componentes del complemento. Incluso en las enfermedades graves, los niveles de inmunoglobulinas no exceden más del 5% del nivel sérico. El tráfico linfocitario de endotelio controla también el nivel de tráfico de linfíticos a través del cerebro, niveles que también es bajo la comparación de otros tejidos. Esto puede evitar relaciones con su especialización estructural o con bajos niveles de moléculas de adhesión interlineal de epitelial señal de los linfíticos en tránsito.
El nivel de moléculas de adhesión aumentan con la acción de citoquinas tales como la interferón y factores de necrosis tumoral. Los linfíticos activados que adhieren en más actividades de índole cerebral que son los linfíticos de reposo, los que sugieren en algunos acontecimientos inmunológicos también pueden alterar la tasa de migración linfoticial dentro del cerebro. Estos pueden ocurrir en escariotis múltiples. Las vías de migración de los linfíticos a través del cerebro están en difusión, puesto que no hay drenaje linfítico desde el parenquima. Sin embargo, antígenos del cerebro pueden alcanzar los ganglios linfáticos cervicales y sensibilizan los linfóforos de la periferia. Presentación del antígeno en el sistema nervioso central. El nivel de imprecisión del complejo mayor de hipercompatibilidad en las células del cerebro normalmente es muy bajo. Si bien las neuronas oligodendrocitos, endotelios y endrocitos expresan niveles bajos o moderados en la clase 1, pero no de clase 2. Mitocondria, que pertenece al tipo mononuclear peroxídica, puede expresar niveles bajos de clase 2 así como de clase 1 en los estados de reposo. La activación por citocinas de interferón, por ejemplo, en las células del sistema nervioso central introducen aumento selectivo en la expresión de complejo mayor de disponibilidad dependiendo del tipo de células. En este no es claro que las células centros del cerebro pueden presentar antígeno de las células centrastes, produciendo probablemente que la sensibilización inicial del antígeno originario del cerebro ocurra en la periferia, posiblemente los gliconos linfáticos cervicales. Varios tipos celulares son probablemente capaces de presentar antígeno a la vez de los linfóticos sensibilizados y han encontrado en el cerebro, siendo la célula macroglial encontrado más probablemente, mientras que los estrocitos y el endothelio cervical pueden presentar antígeno de las células. Es dudoso que se expresen las suficientes cantidades de moléculas de la clase 2 para interseleccionar un individuo. En las células centrales de relaciones inmunológicas de bajo grado, como las leucocitis múltiples de la interacción de la clase 2, están probablemente restringidas en las células macrogliales expresos en las reacciones inmunitarias graves. De otro lado, cualquier célula puede teóricamente representar antígenos de la célula T restringida en la clase 1. Otras células influitales que entran en el cerebro, tales como macrógenos y célula B, pueden presentar antígeno de las células T activas. Fases efectoras de la respuesta inmunitaria, anticuerpos y complementos. El tipo de reacción inmunitaria que se desarrolla en el sistema nervioso central depende del estímulo inicial. Las bandas de anticuerpos celulares se observan en el líquido cefálico raquídeo, de los que se encleorisis múltiples indicadores de producción local de anticuerpos. Si bien estos clones producen detectarse también a veces en el suelo y especializarse en un anticuerpo producido localmente insensible y que se arroja a la luz sobre la etimología de la enfermedad. A la inversa, en la énfasis perical puede producirse el anticuerpo producido contra un virus en el parenquima cerebral. Esta enfermedad, tales como la panifilisis eclonizante subaguda, es la que cree causidad del virus del sarampión defectuoso. Hay un título alto de anticuerpos antisarampión tanto suero como en el líquido cefálico raquídeo. El papel del complemento de lo que lo producen las lesiones que discutine en la vista de los bajos niveles de componentes del complemento hallado normalmente en el líquido cefálico raquídeo. Sin embargo, los micrófonos pueden sintetizar algunos componentes localizadamente en los lugares de respuestas inmunitarias, existiendo datos que indican que pueden darse niveles bajos de daños mediados en el complemento de oligodendrocitos sin producir, en realidad, la muerte celular. Inmunibilidad médica por célula. Las respuestas inmunitarias medidas por las células que pueden subdividir de manera genérica según su producción por células de citocíticas mediada de la liberación de citoquinas
a partir de la célula que producidas por la citociridad medicina por macrófagos o por células mieloideas. La macrofilia se pertenece en el ciclo molecular fotogénica en el factor de necrosis tumoral alfa. Son importantes productores y en el sistema nervioso central. Si bien estos acontecimientos estimulados por la infección vírica también generada puede interficar la proliferación linfática en la activación macrófaga y en el homonombre demuestra capaz de alteración de la expresión de la molécula de reacción de las células endoteliales y proporcionan endolio y pueden degenerar algunos factores estimulantes de colonias y también, aunque se crean en las células infiltrantes del mayor fuente de crocitocamas durante las reacciones inmunitarias en el cerebro. En la introducción de las respuestas inmunitarias cervicales en el antígeno cerebral entra en el tejido linfático periférico y sensibilizan las células T. El tráfico celular a través del cerebro aumenta la activación de linfíticos y de indilios cerebrales, y si esta célula T sensibiliza, entra en el sistema nervioso central y encuentra en el antígeno de la célula microglia que se estimula para liberar citoquinas que aumentan el macrófago celular de las células entrantes, células B del macrófanos, mediante entonces el estudio factorial de la respuesta inmunitaria, mientras que la ruptura local de las barreras etimocefálicas produce un aumento de niveles de moléculas inmunoglobulantes importantes en el que contribuyen posteriormente a estas reacciones. Esclerosis múltiples. Características clínicas. La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico inevitable más común en los adultos jóvenes en poblaciones predominantes caucasinas. Su característica es la tendencia a la formación de pequeñas zonas de descentralización multiformical plaqueadas en el largo del sistema nervioso central a intervalos irregulares durante varias décadas. Las características clínicas son una expresión fiel de esta patología e incluyen debilidades y parálisis, perturbaciones sensoriales, trastornos de la marcha, temblor, demencia, alteraciones visuales e intestinales, dolor y fatiga. La demilización grave impide las conducciones de impulsos nerviosos a través de la acción de mielinizados. Las lesiones prácticas de la mielina tienen como consecuencia una condición retratada, incapacidad para transmitir series rápidas de impulso, descargas espontáneas provocadas a menudo por deslizamientos mecánicos y situación de conducciones continuas para la saltoría. En una minoría de pacientes se desarrollan varias lesiones nuevas anualmente, evolucionando cada una de ellas durante semanas y siendo síntomas tan solo como una minoría. Los síntomas se producen con rapidez cuando es eficaz ciertas partes del sistema nervioso central, como los nervios ópticos, tronco cerebral y posición cervicales de la médula espinal en otras zonas, incluyendo la situación blanca periventricular de las lesiones como raramente detectables. Rasgos patológicos de las placas. Las placas suelen estar limitadas en el sistema nervioso central, aunque de forma incurrente pueden aparecer en los nervios periféricos. En el estudio más precoz del desarrollo de la placa, linfocitos T del macrófago se une a una pared de vasos sanguíneos cerebrales y migran a través de las barreras epitelial cerebral, especialmente el linfático, en el que aparece en la superficie voluminal y contiene muchas células con marcadores de activación con los receptores del L2 del desarrollo de la placa de los linfíticos. Cúmulo de diferenciación 8, que se concentra en el borde de la lesión, mientras que en las células del cúmulo de diferenciación 4 se encuentran en las zonas centrales. También pueden detectarse linfículos B y anticuerpos que se consideran. Hay un acúmulo de células inflamatorias dentro del parénquima cerebral. En algunos momentos los macrófagos se unen en las laminillas de
Mielina y dependientes sistemáticamente de aviones de segmentos más cortos de axones demielinizados. Estos macrófonos cargados de grasa se describen como células espumosas o brillantes en las placas agudas. Los oligometrocitos también son dañados y muestran características útiles estructurales convertibles en choques osmóticos, si bien pueden apreciar también una ramificación significativa en las lesiones crónicas. Cuando la infiltración clonérica preventricular y los macrófonos encargados de mielina ya no son presentes, las placas están formadas por axones desnudos, algunos de los cuales se generan más tarde, haciendo a la producción extensiva de ostrocitos y dependencia de oligodendrocitos. También hay un aumento de expresión de complejo mayor de discontabilidad en la clase 2 de microbiología, incluso en la periquima no afectado. Inmunogenética. La esclerosis múltiple se afecta de forma primaria a los blancos, negros, orientales y ciertos grados. Indios e hispanos son realmente resistentes. Sin embargo, esta tendencia radical se modifica por la localización geográfica, de modo en el riesgo para los blancos que han crecido en Australia es menor a la mitad en el que tienen aquellos del norte de Europa. De forma similar, la enfermedad esté presente en la población negra de Norteamérica y en el Reino Unido. Alrededor del 15% de pacientes con esclerosis múltiples tienen un familiar afectado, habitualmente un hermano, pudiendo haber una concordancia hasta un 70% entre gemelos idénticos. El análisis gamelográfico no se requiere un patrón medianino de herencia genética simple, siendo probable de varios genes inherentes para conferir subunidad de esta enfermedad. Poblaciones no europeas con pacientes con esclerosis múltiples, por ejemplo, polimorfismos en italianos, árabes y jordanios, en familias afectadas de forma múltiple, la enfermedad no siempre se agrega en asociaciones del hipotálamo. Antígenos leucocitarios humanos. Los tipulaciones genéticas confirman la asociación de polimorfismos de cadenas beta, pero a diferencia de la diabetes no hay una secuencia específica peculiar para la formación de polifosfáticos o de 1 encontrados en pacientes con esclerosis múltiples. Estas observaciones indican que en el mejor de los casos la asociación de antígenos leucocitarios humanos de clase 2 pueden explicar solo en parte de la susceptibilidad genética implicada en los métodos genéticos clásicos. Receptores de la célula T. En análisis de la longitud del fragmento de distinción del receptor de la célula T muestra que determinados reordenamientos de genes de regiones alfa y beta varían de la célula T. Llevan consigo un rijón aumentado compatible aproximadamente al confirmo de la presencia de un gen antígenos leucocitarios humanos. En la clase 2, estos genes son ligados entre sí, pueden tener efectos compatibles y dan razón a un componente fundamental de la susceptibilidad de la enfermedad en el caso de que se dirigieran junto con el mismo individuo. Esclerosis múltiples, asociadas a varios factores de susceptibilidad. Etiología: virus. La heredabilidad se ha estimado por debajo del 60% en la esteroidosis múltiples, mientras que los factores genéticos que han aumentado en la susceptibilidad están presentes en la proporción significativa de la población afectada. No sugiere los descansos ambientales también están implicados. Las tasas de prevalencia están influidas en la geografía ante los 15 años de edad, pero lo intento identificar de un factor ambiental presuramente infeccioso subyacente de los patrimonios epidemiológicos que han sido infructuosos. A pesar de esto, parece razonable de un factor verídico y sean responsables inducidos epidemiológicos y muestran el 40% de los nuevos acontecimientos clínicos. Está asociado con una presunta infección vírica en un 10% de todas las infecciones que ocurren en un paciente esclerosis múltiples, enseguida con una recaída.
La esclerosis múltiple persiste seguir una infección vírica comunes, pero no amplía una infección persistente como un virus concreto. Durante la adolescencia hay una ventana de vulnerabilidad, durante la cual hay mayor posibilidad de que aparezca, de forma de un riesgo relativo de contraer una esclerosis múltiple con la edad de que ocurre una infección como el sarampión, paratoiditis, rubulea, en un máximo entre 2 y 15 años. Esto podría explicar la asociación con climas templados o grupos socioeconómicos más altos en los que las infecciones víricas tienden a poseer edades más tardías. Las interesantes epidemias de esclerosis múltiples ocurridas durante los 40 en los Azores podrían haber estado asociados con un virus transmitido por un leoncito ahí estacionada durante la Segunda Guerra Mundial. Modelos animales. El acceso restringido al tejido afectado cuando las lesiones se están desarrollando ha significado de la investigación del mecanismo de lesiones de mielina. Hay dependiendo de los modelos de animales. Los investigadores han estudiado 3 tipos de modelos, como se muestran: encefalomielitis autoinmune experimental. La inmunización de pequeños animales con cerebros y médulas homogenizados, extractos encefalogenéticos o proteínas básicas de mielina de adyacente producen una encefalitis en las que se esenciado en la esclerosis múltiple de las células T de estos animales inmunizados. Pueden transferir adoptivamente los efectos clínicos y patológicos de la enfermedad, lo que sugiere que la encefalitis autoinmune experimental y la esclerosis múltiple por antología están medicina por células T sensibilizadas por la potencia básica de la mielina. Sin embargo, estas conclusiones no son características a nivel clínico debido a la que encefalomielitis autoinmune experimental es una enfermedad monofásica, mientras que en el curso de la esclerosis múltiple es una multifísico. La investigación posterior ha mostrado que es posible producir una variable de esclerosis autoinmune experimental con recaídas mediante la alteración del protocolo de inmunización con proteínas básicas y de mielina y empleando animales jóvenes. Otros problemas con esta conclusión es la observación de que la inmunización de los componentes menores de la membrana mielínica o incluso antígenos de diolítico cerebral puede también concluir en una encefalomielitis autoinmune experimental. Para complicar aún más el tema, la encefalomielitis autoinmune experimental no puede ser indicada por la célula T. Cuando se privatiza al animal de complemento de macrófagos, este muestra en la disminución experimental que requiere tanto factores celulares como humorales. Investigación de la esclerosis múltiple. La prueba más selectiva de la esclerosis múltiple es la resonancia magnética, que demuestra lesiones ampliamente restringidas en más de un 90% de los pacientes, incluyendo de una alta porción de aquellos que desmielinización clínicamente aislada. Sin embargo, los signos anormales no son los específicos de la esclerosis múltiple y puede observarse también de otras enfermedades inflamatorias o de la vejez. En el líquido encefálico raquídeo va de la respuesta inflamatoria, con aumento de los encuentros celulares y proteínas totales, y evidencias de la síntesis intersticial de inmunoglobina, lo que puede ser detectado de forma cuantitativa y meditiva de las demostraciones electrofísicas de bandas oligoneuronales. No se ha identificado de ninguno de otros mercados la actividad biológica que posee de la intensidad de investigaciones sobre los fenotipos y fundamentos lipídicos de las sangres periféricas. Hay una diferencia de actividad T supresora no específica en la sangre periférica y en la población de las células T. Cúmulo de diferenciación 8, supresoras muestran un aumento de recepciones al beta, letkirionos,
Como los animales simpatizados, otras células sanguíneas también están activas. En los monocitos y los glurocitos se demuestra una secreción aumentada en espermatotidas y leucocitos, liberaciones radicales libres del oxígeno y actividades enzimáticas leucosistemáticas, teniendo en plaquetas una alteración mayor. La detención de la proteína básica de la mielina en la orina se ha propuesto como una medicina de actividad de la enfermedad, pero esto requiere una prueba muy susceptible y no ha logrado aún un uso extendido. Tratamiento. Se embosan a los enfoques terapéuticos. Los pacientes que pertenecen mínimamente incapacitados durante varias décadas no son tratados. Aquellos que experimentan nuevos síntomas o excavaciones de problemas ya existen suelen mejorar con corticosteroides administrados, por lo general por vía intravenosa, como dosis elevada de metiproxolona o intervalos regulares, produciendo un régimen que ayuda a los que tienen enfermedades progresivas crónicas. Sin embargo, el reto principal sigue siendo influir sobre la evolución a los largos plazos de la enfermedad, especialmente en pacientes con la EDICAF mínimo cuyo deterioro se inicia. Se han hecho varios intentos de estimulación de la respuesta inmunitaria en la creencia de que esto podría corregir el supuesto defecto de las funciones superiores del pulgar o los virus lentamente del sistema nervioso, pero solo logra un efecto neutro, en el que interactúan las actividades de la enfermedad como ocurre en el interferón, y por lo contrario hay datos poliminizantes de que el interferón beta, que tiene muchas propiedades de antagonizar, en las que el interferón Y puede estabilizar la enfermedad del paciente con englomeritis medial progresiva crónica. La inmunosupresión se ha empleado de forma más extensa, pero los resultados son decepcionantes. Es posible estabilizar la enfermedad progresiva crónica y reducir la tasa de recaídas mediante la inmunosupresión. Por la mayoría de los ensayos se han necesitado dosis tóxicas para conseguir efectos ligeros. Sin embargo, la ciclorofosfamida a intervalos breves de la vía intravenosa pueden conseguir una estabilización bastante prolongada, manteniendo los efectos adversos a un bajo nivel. La inmunosupresión específica puede convertirse en un tratamiento eficaz una vez que se determine el antígeno o el antígeno que inicia en la hemosclerosis múltiples. Trastornos neurológicos psicodiosos. Encefalomilitis paralinficiosa. Características clínicas y patológicas. La encefalitis aguda disminuida aparece de los 10 a los 14 días tras la vacunación de la viruela, o unos pocos días o semanas tras una infección hematítica o inespecífica del tracto respiratorio superior. Anatomoplasmáticamente, las lesiones características son exudados fibrinosos, que suelen estar conectados más de las sustancias blancas que de la gris. Consiste en el depósito de fibrina y una infiltración de listocitos mononucleares, células T, de la macrófagos alterados de las moléculas endoteliales engrosadas. También se produce desmielización. Hay una forma más grave de lo que los cambios homológicos a los leucocitos polimorfoculares son más prominentes. Patogénesis. Pocos pacientes afectados por esta enfermedad han sido estudiados, aunque la etimológicamente similar a la encefalomitis autoinmune experimental y transferible mediante la célula T. Es probable la reacción de la enfermedad retratada de tipo 5, habitándose comúnmente linfocitos sensibilizados a la proteína básica de mielina y en unos pocos potenciales con esfilitis perivenosa o tras la iniciación de antirríbica. En la forma hemorrágica puede ocurrir una reacción de tipo 3.
pero no se han encontrado inmunocomplejos que contengan proteínas básicas de mielina en pequeños números de casos de estudios, y está formado por enfermedad, solo es transferible con célula. En el hombre la enfermedad es igual a la encefalitis estemoidea experimental monosófica. Pensando en las células T supresoras, están ampliadas en la potencia contraria del episodio posterior. Etimología. No se sabe cómo la infección virídica indica la reacción inmunológica dañina, pero una posibilidad de que el antígeno vírico altere el antígeno de la membrana celular y el huésped, de forma que ya no sean reconocidos como propios y se convirtieran en el objeto de la reacción antiinmune habitualmente. Los virus no detectables en el cerebro cuando la reacción inmunológica se hace aparecen algunas infecciones naturales en animales, como la infección por coronavirus de ratas. Es producir deslización de inflamación. Las células de los ganglios linfáticos producen transferir la enfermedad, con lo que parecido de los cíclicos de la encefalomitis autoinmune experimental a reconocer normalmente. Una alternativa es que la infección vírica del sistema inmunitario altere la regulación inmunológica y limitar de la que produzca una autorreactividad. Los principales macroorganismos asociados a la encefalitis parentosa se demuestran. Tratamiento. El tratamiento de la encefalomielitis parenficiosa aguda diseminada con corticoides es contradictorio en algunos estudios que muestran beneficios y otros no. Un ciclo corto parece razonable si no hay evidencia de que la infección continúe, especialmente si el edema cerebral es proximante. Síndrome de Guillain-Barré. En 1916, Guillain y Barré dieron su nombre a una neuróptica predominante motora y rápidamente progresiva que se asociaba a altas cantidades de proteína con el líquido cefalorraquídeo, pero sin proctocosis. El 75% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, refiriéndose a una historia de infecciones gastrointestinales y respiratorias precedentes y confirmando los estudios zoológicos de la infección resistente por derivados agentes de los cuales el herpes del virus son los más comunes. La neutropatía motora aguda, que pertenece a afectar a las funciones vulvar, alcanzan su máximo en 4 semanas y alrededor del 75% de los casos se resuelve dentro de los siguientes pocos meses. Aproximadamente el 5% de los casos sucumbres del estudio agudo, habitualmente por las asociaciones de una neuropatía autoinmune asociada. La etiología es desconocida, pero se sugiere que una infección de espera de ataque mediado de un sistema inmunitario sobre la mielina y los nervios periféricos. Los nervios periféricos muestran inflamaciones linfocíticos pericibriculares y las micropsias eléctricas revelan macrófagos que representan a la minilla de mielina de la hepatitis etimológica para plausible hasta ahorro de postula del agente infeccioso tiene hiperlumoso similar de los componentes de mielina. El intercambio del plasma ha demostrado mediante ensayos controlados que mejora la debilidad y el acortamiento en el tiempo de repercusión de esteroides no ha mostrado ser beneficiosos. Síndrome de Reyes. El síndrome de Reyes se descubrió por primera vez en 1963 y sigue una enfermedad predominada como pie, gripe, varicela y otros acontecimientos de febril 2 y 5 días después hay. Una encefalopatía es una elevación masiva de los niveles de enzimas hepáticas, pero sí sérica. Hay además cerebral y cambios grosos de vísceras, especialmente en hígado, corazón y riñón. Pueden sobrevivir hipoglucemias y coma sorprendentemente en constante con la encefalomielitis autoinmune experimental. La inflamación en el sistema nervioso central es muy pequeña. La macroscopía electrónica revela anomalías
mitocondriales en hígados y cerebros. Las enzimas mitocondriales están sucedidas si piensas que lo responsable de una toxina que posiblemente interactúe con lo solicitado. El tratamiento se basa en la reducción de ADN cerebral y el mantenimiento del glucemia. En eso se lleva a cabo un monitor intravenoso y glucosa. Esofagilitis subaguda y crónica. Panisifilitis esclerosante subaguda. Características clínicas y patológicas. Se trata de una manifestación rara y tardía de infecciones supraespinosas y síndromes suelen empezar con movimientos involuntarios y progresa a lo largo de un periodo de meses con deterioro de las funciones intelectual, anímica y eventualmente muerte. También se producen más raramente síndromes similares tras la rubiola, parótisis, encefalitis, blusa de primavera-verano. Se trata de todos los casos de virus de la cadena única que tiene cubiertas derivadas de la parte de la membrana celular del huésped. Las características macroscópicas son gliosis y atrofia de las sustancias blancas. Microscópicamente hay inflamaciones con linfocitos, macrófagos y células plasmáticas que aparecen en la parenquímica, en los manguitos perivasculares de las células plasmáticas que producen inmunoglobina, que esté presente de forma de bandas helioglossales de la hemoglobina, que está en su mayoría dirigida contra los antígenos del virus del sarampión. En el núcleo de neuronas y oligodendrocitos hay cuerpos de conclusiones tubulares que semejan a los virus del sarampión, siendo demostrables el antígeno del sarampión en el cerebro mediante inmunoquímica. Ha sido difícil ubicar virus a partir del cerebro con panencefalitis esclerosante subaguda, salvo en ocasiones mediante cultivos, lo que es probablemente refleja el hecho de que se trata de un virus incompleto. Patogénesis. La mayoría de los niños con panencefalitis esclerosante subaguda tuvieron el sarampión clásico y el 50% de ellos se infectaron con menos de 2 años de edad. En consecuencia, es posible que el virus del sarampión sobreviva en el sistema nervioso central en el estado no lírico. Es digno de entender que una de la cuenta con varios estudios ha fracasado en lograr en su confirmación la idea de un niño con panencefalitis esclerosante subaguda. Son inmunodeficientes. Sin embargo, recientes investigaciones han encontrado que algunos pacientes carecen de respuesta inmunológica a la proteína M del sarampión, aunque correspondan a otras proteínas del virus que producen enfermedades de las células cardio ubicadas en el cerebro con la panencefalitis esclerosante subaguda no fabricada de la proteína M, que es la responsable del ensamblaje vírico. Es probable que esa deficiencia resulte en fracaso del ensamblaje y por lo tanto no haya liberación lírica del virus, no produciendo funciones del mecanismo involuntario similares en el lugar. Hay una transferencia indirecta y lenta del virus en que hay una otra célula por medio de difusión celular, como posterior a la muerte celular. Tratamiento. La isoprolina, agente invírico, entrelaza probablemente la progresión de una alteración neurológica. La inmunización contra el virus del sarampión debería disminuir la incidencia del panencefalitis esclerosante subaguda, ya que la enfermedad es mucho más rara que el paciente inmunizado. Encefalitis crónica para agentes no convencionales. Características clínicas y anatomológicas. La enfermedad del Creutzfeldt-Jakob es un proceso raro, progresivo, definitivo y mortal que afecta el sistema nervioso central. Es transmisible, pero tiene un periodo de incubación muy largo que varía entre 18 meses y muchos años. Se conoce como otras enfermedades similares, por ejemplo, el Kuru en Nueva Guinea, Scrapfield en la oveja, la encefalopática espongiforme de la bovina,
el ganado vacuno y encefalopatía transmisible por el vecino. Si piensas en todas estas causadas por el virus lento, es una actualidad llamada priones. Desde el punto de vista anatopológico, hay zonas multifocales en sustancia gris desde las neuronas que han perdido con glucólisis y cambios paraquimatosos físicos. También pueden haber placas macroscópicas de material de tipo de amiloideo, pero no hay inflamación. Patogénesis. Los agentes transmisibles responsables son resistentes al calor, formalina, agentes alquilantes, radiación ultravioleta y a la mayoría de disolventes lipídicos, nucleasas y proteasas. Sin embargo, se involucran mediante el actualidad prolongado, agentes oxidantes, pH extremos y bunfenol. La estructura probablemente es un pequeño ácido nucleico con un polipéptido. En 1984, Mills informaron unas estructuras concretas que consisten en 2 a 4 filamentos aspirales, cada uno de los cuales tienen un diámetro de 4 a 6 nanómetros. La transmisión de Kuru ocurría probablemente por el canabolismo y la enfermedad se ha extinguido en la actualidad. La enfermedad de Gal-Zucharoff ha sido transferida ocasionalmente y de forma diatractónica para trasplantes de córnea, implantación de electrodos intracraneales o extractos de piriturina. También hay un 15% de herencia familiar de forma osmótica denominante. Scapil es un comporta con una enfermedad heredada de forma recesiva. Respuesta inmunitaria. Hace poco no se había demostrado respuesta inmunológica de alguna hacia estos agentes. Sin embargo, Bernays y colaboradores inyectaron en conejos la porción rica en membrana de cerebro con Scapil, resultado de un anticuerpo contra la proteína de prion de Scapil. No hay tratamiento conocido para estos procesos.